Hola, en este vídeo vamos a ver algunos conceptos teóricos fundamentales sobre la transformación geométrica denominada homología. En primer lugar, vamos a ver qué es una homología, qué se entiende por homología. Bien, la homología es una transformación proyectiva. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener una figura contenida en un plano. En este caso, por ejemplo, vamos a considerar un triángulo, el triángulo ABC, que está contenido en este plano de aquí. Por otra parte, vamos a tener un punto fijo, punto O en este caso, denominado centro de proyección o centro de la homología. Desde este punto van a partir una serie de rectas, también denominadas rayos proyectantes. Estas rectas, cada una de ellas va a pasar por uno de los puntos de la figura original, es decir, de la figura ABC. Va a continuar su camino, van a continuar su camino y van a intersecar con un segundo plano, este de aquí. Entonces, al intersecar se va a formar la figura transformada o figura homológica, que vamos a denominar A', B', C'. Otro de los elementos importantes de la homología es la intersección entre estos dos planos. Esa intersección es una recta denominada eje de la homología. Hay dos propiedades de la homología que me gustaría destacar. La primera de ellas ya la hemos visto. La primera es que cualquier pareja de puntos homólogos, por ejemplo el punto C y el punto C', van a estar alineados con el centro de la homología. Es decir, la recta que pasa por C y C' va a pasar también por el punto, es decir, el centro de la homología. La segunda propiedad se refiere a las rectas homólogas. Una recta y su homóloga, en este caso esta recta y esta otra, se van a cortar o se van a intersecar en el eje de homología. En este punto, el homólogo coincide con el punto original. A este punto se denomina punto doble. Entonces, el eje de homología, todos sus puntos van a ser puntos dobles en la homología. ¿De acuerdo? A ver, algo muy importante, que me imagino que ya os habréis dado cuenta, es que todo este desarrollo que estoy haciendo de la homología, es decir, toda esta operación de proyectar, estoy realizando en el espacio tridimensional, ¿de acuerdo? Esto es el espacio 3D. Entonces nosotros, para trabajar, te vas a trabajar en una hoja de papel, es decir, en un espacio bidimensional. Entonces, ¿cómo paso yo de este espacio tridimensional a mi hoja de papel? Pues voy a pasar mediante una segunda proyección, es decir, una proyección sobre la hoja de papel, que es un plano, en definitivas cuentas. Vamos a ver, de un modo informal, para entendernos entre nosotros, es como si yo colocara este esquema en una posición favorable para mí, por ejemplo así, le hiciera una foto y lo imprimiera en mi hoja de papel y ahí ya puedo trabajar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Bueno, pues ya hemos hecho la foto, la hemos impreso en nuestro papel y por lo tanto ya podemos trabajar en dos dimensiones. Si os dais cuenta, tenemos los mismos elementos que teníamos en el caso de las tres dimensiones. Tenemos nuestro centro de homología, el punto O, y nuestro eje de homología. También tenemos la figura original y aquí estará la figura transformada, la figura homológica. Aquí se van a seguir cumpliendo las mismas propiedades que se cumplían en el caso de las tres dimensiones. Es decir, cualquier pareja de puntos homológicos, por ejemplo el C y el C', van a estar alineados con el centro de homología. ¿De acuerdo? Y por otra parte, si tenemos dos rectas homológicas, por ejemplo la recta que pasa por los puntos D y C y la recta que va a pasar por los puntos B' y C', estas dos rectas se van a cortar siempre sobre el eje de la homología. O sea, ese punto va a ser un punto doble. Es un punto que coincide con su homólogo, con su homológico. Vamos a llamarle D, que coincide con
D'. ¿De acuerdo? Un problema que frecuentemente se nos suele plantear es el de calcular cuál es el homólogo o el homológico de un punto dado. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un punto por aquí, llamarle punto E. ¿Cómo podemos calcular su homólogo? Pues, evidentemente, su homólogo va a estar alineado con el punto E y con el eje y con el centro de la homología. Entonces, el homólogo va a tener que estar por aquí. Y por otra parte, sabemos que dos rectas homológicas se van a cruzar o cortar justamente en el eje de la homología. Entonces, si yo, por ejemplo, hago la recta que pasa por el punto A y el punto E, su recta homóloga va a pasar también por A', lógicamente. Entonces, haciendo pasar por A', este punto, estas dos rectas, esta de aquí, le voy a llamar, por ejemplo, R, y a esta R', van a ser homólogas, ¿vale? En esta homología. Entonces, el homólogo del punto E tiene que estar sobre la recta R', es decir, aquí. Este será el punto E'. Esto vamos a tener que emplearlo muchas veces en los problemas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un caso particular de la homología. Se trata de la homología afín o afinidad. Es un caso muy importante porque suele aparecer bastante en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se trata de que, en este caso, el centro de la homología se sitúa infinitamente lejos, ¿de acuerdo? Se sitúa en el infinito. Y esto hace que todos los rayos proyectantes, aquí, pues sean paralelos, ¿de acuerdo? Se dirigen hacia un punto del infinito y entonces, por lo tanto, todos son paralelos entre sí, ¿de acuerdo? Esa es la característica de la afinidad. Los rayos proyectantes son paralelos entre sí. A la dirección de estos rayos proyectantes se le denomina dirección de afinidad, ¿vale? El resto de cosas funciona igual que lo que hemos explicado para la homología normal. Dentro de la homología afín o de la afinidad existe todavía un caso más particular aún, que es cuando los rayos proyectantes, es decir, la dirección de la afinidad, van a ser perpendiculares al eje de la homología, ¿de acuerdo? Este caso, que funciona igual que la homología normal, se denomina homología afín ortogonal, ¿de acuerdo? Y va a ser bastante frecuente en la práctica, ¿vale? Vamos a comentar brevemente otro caso particular que nos puede surgir en los problemas de homología. Hasta ahora lo que hemos visto es que las dos figuras homólogas estaban en distintos lados del eje de homología. ¿De acuerdo? Esto es así porque yo he hecho la foto, entre comillas, en esta posición. Si yo, por ejemplo, hubiera hecho la foto en esta otra posición, aquí vemos como las dos figuras homólogas van a estar del mismo lado del eje de homología. Esta situación, cuando se dé esta situación, vamos a hablar de que estamos ante una homología inversa. Si se da la otra situación, que es la más normal, en la que las dos figuras están de diferente lado del eje de homología, hablaremos de homología directa. Bueno, vamos ahora a explicar un concepto un poco más complejo dentro de la homología. Se trata del concepto de rectas límite. Si observáis la figura, cuanto más cerca está el punto del centro de la homología, su homólogo va a estar más lejos. Por ejemplo, el homólogo del punto A va a estar más lejos que el homólogo del punto B. ¿De acuerdo? Entonces, habrá un momento en que si me acerco lo suficiente al centro de la homología, el homólogo del punto va a estar en el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, a los puntos cuyo homólogo está en el infinito, los vamos a denominar
recta límite. O sea, la recta límite será, con una definición formal, el lugar geométrico de los puntos del plano cuyos homólogos se sitúan en el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos determinar la recta límite? En primer lugar, hay que decir que geométricamente, aunque no lo vamos a hacer, se puede demostrar que esos puntos forman una recta, ¿vale? Y que esa recta, además, va a ser paralela al eje de la homología. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo eso, si yo determino un punto cuyo homólogo está en el infinito, puedo determinar la recta límite sin más que trazar una paralela al eje de la homología. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, en primer lugar, la recta BC. Segmento BC forma parte de una recta que será más o menos tal que esta. ¿De acuerdo? Su homóloga, evidentemente, va a ser la que contenga el segmento B'C'. ¿De acuerdo? Entonces, esta recta va a tener infinitos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos alejándonos por aquí lo suficiente, llegará un momento en el que lleguemos a un punto que estará en el infinito, ¿de acuerdo? Voy a indicarlo así, con una flecha, y ese punto, que está infinitamente lejos, se sale fuera del papel, le voy a llamar punto P, que está situado en el infinito, y como es un punto que está en la recta, una recta homóloga, pues le voy a llamar, o le voy a denotar con el superíndice prima. P' infinito. Ahora tendremos que encontrar cuál es el punto cuyo homólogo será este de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo, para encontrar el homólogo, o sea, el punto cuyo homólogo es este, va a estar situado en esta recta de aquí, ¿de acuerdo? Y para encontrarlo, simplemente tengo que unirlo, el punto del infinito, con el centro de la homología. ¿Cómo hago eso? Pues si yo quiero unir puntos de esta recta con el centro de la homología, pues simplemente voy empezando a unir el punto B, por ejemplo, así, uno un poco más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. A medida que voy alejando, se va abriendo el rayo proyectante que va hacia esa recta hasta llegar a justamente una posición en la que se hace paralelo a la recta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, el rayo proyectante paralelo a esta recta va a buscar el punto este situado en el infinito, ¿de acuerdo? Es un concepto un poco más complejo, pero bueno, si lo entendéis, pues no resulta tan complejo. Voy a hacer entonces el rayo proyectante que va a buscar ese punto situado en el infinito, ¿vale? Será más o menos este de aquí. Ese rayo va a ir buscando, repito, ese punto de ahí, ¿vale? Del infinito. Se van a encontrar en el infinito las rectas porque son paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, este punto de aquí que está sobre la recta que contiene el segmento BC va a ser el punto P cuyo homólogo va a ser P' que está situado en el infinito. Entonces, por aquí, por este punto, va a pasar la recta límite que comentábamos anteriormente. Entonces, como comentábamos, es una recta paralela al eje de la homología. No tengo más que hacer una paralela al eje de la homología. Sería tal que así. Y esa recta, puedo prolongar un poquillo, se va a denominar recta límite. Como hemos comentado al principio, la interpretación de esta recta límite es que si yo cojo cualquier punto de ella, su homólogo va a estar en el infinito. Simplemente eso. Entonces, además de esta recta límite, tenemos otra recta límite. Sería la recta, o sea, serían el lugar geométrico de los puntos homólogos cuyos originales van a estar en el infinito, ¿de acuerdo? Sería al revés que está de aquí. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, la recta AC. La recta AC, que es esta de aquí, tiene el segmento AC, su homóloga va a ser esta de aquí. La recta que contiene el segmento
A'C'. Entonces, esta recta tiene puntos que si yo prolongo cada vez estarán más lejos. Entonces llegará un momento en que haya un punto situado en el infinito. Voy a denotar ese punto como el punto Q. Como está en el infinito, me refiero a un punto que está fuera del papel en el infinito, pues lo voy a denominar como Q infinito. Entonces, ¿cuál es el homólogo de ese punto situado en el infinito? ¿Cómo lo busco? Pues, como siempre, uniendo ese punto con el centro de la homología. Entonces, para unir ese punto con el centro de la homología, como ese punto está en el infinito, voy a tener que trazar una paralela a esa recta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo trazo una paralela a esta recta, desde el centro de la homología, el punto homólogo tiene que estar por aquí. Como es un punto homólogo de la recta que pasa por AC, va a tener que estar en la recta que pasa por A'C'. Es decir, el punto va a estar aquí. Ese punto es el homólogo del punto situado en el infinito. ¿Cómo le llamo? Pues le llamo Q'. Q'. Entonces se puede demostrar que la recta límite de puntos homólogos va a ser también, como la recta límite, paralela al eje de la homología. Como ya conocemos uno de los puntos, me basta con trazar una paralela. La paralela será más o menos tal que así. Esta recta le voy a llamar recta límite prima, ¿de acuerdo? Es una recta límite de puntos homólogos. Entonces, el significado geométrico, la interpretación geométrica es que cualquier punto homólogo que esté situado sobre esta recta tiene su punto de origen situado en el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos rectas, tanto la recta límite como la recta límite de los puntos homólogos, van a ser paralelas al eje de la homología, como hemos dicho ya. Además, hay otra propiedad que nos puede servir en determinados problemas, que es que la distancia entre la recta límite de puntos homólogos y el eje de la homología, que voy a llamar D, va a ser igual, va a ser la misma que la distancia entre la recta límite y el centro de la homología. Gracias a una paralela para ver un poco la distancia. Imaginaros, sería más o menos, bueno, por aquí sería esa de ahí. O sea, estas dos distancias van a ser iguales, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto damos por concluida esta breve explicación teórica sobre la homología. Espero que hayáis comprendido bien todos los conceptos implicados, en especial este último sobre rectas límite, que es un poco más complejo de entender. Y ahora lo que os queda es hacer una serie de problemas para trabajar los conceptos que acabamos de exponer. Iré colgando poco a poco en el canal pues, problemas sobre homología. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.